mis amigos. Bienvenidos a Sábados con Abba. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez para servirles. Y desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, les saludo a todo el mundo y más allá. Recuerden que estos son sábados de metafísica. Y la metafísica es la ciencia que estudia todo lo que está más allá de lo físico. Por eso saludo al mundo y al más allá. Este sábado, 17 de marzo de 2018, vengo a hablar, como he estado hablando estos sábados pasados, de todo lo relacionado con ese Dios, ¿verdad? Y ese hombre, esa mujer. Hoy vengo a hablar de Abba, ese Padre amoroso, ese Papá celeste, ese Papá azul, Papá celestial, que el Maestro vino a dar a conocer hace más de 2000 años. Precisamente él siempre hablaba con su Padre, o con nuestro Padre, o con Papá Dios, en sus meditaciones diarias, ¿verdad? Y también utilizaba el Abba para todo, ¿verdad? Entonces, vengo a hablar de ese Dios Abba este sábado 17 de marzo de 2018. Para eso, pues, traigo algunos apuntes, ¿verdad? Que los voy a utilizar para hablar y explicar lo que el Maestro nos dejó hace más de 2000 años como esa información que iba a ayudar al hombre y a la mujer de aquel tiempo a evolucionar para ser hombres y mujeres de primera clase, ya no como eran en aquel tiempo hombres y mujeres de tercera, cuarta clase, ¿verdad? En cuanto a evolución se refiere, estamos hablando en cuanto a evolución espiritual se refiere. Bien. La pregunta que se le hacía al maestro en aquel tiempo es, ¿qué es Abba? Entonces contestaba, sencillamente lo finito, o sea, todos nosotros no podemos entender, abarcar o hacer nuestro lo infinito. Y eso es Abba, una luz, una presencia espiritual, una realidad infinita que de momento no está al alcance del hombre físicamente hablando, ¿verdad? Podemos ver 1 Corintios 2:14. Entonces, como dice aquí, es una luz, una presencia, ¿verdad? Y nosotros los metafísicos de Abba decimos que es una esencia, conciencia pura. Esencia, ¿por qué? Porque no tiene dimensión, ni espacio, ni tiempo, ¿verdad? Es infinito. Y conciencia porque se da cuenta de lo que está haciendo. Es un padre creador, es un padre que se está dando cuenta de todo lo que es el hombre y toda la creación en sí. Y pura, ¿por qué? Porque es uno solo, no son dos, ni tres, ni cuatro, ni miles, ni millones. Bien, siguiendo con la explicación que dio el maestro, dice, una luz, una energía que obviamente piensa, es esencia de la conciencia pura, pero a la vez es Padre, porque lo es. No tiene cuerpo físico y material, pero es una persona. Y es cierto, en el curso de tarot que estamos dando los lunes en la mañana de 10 a 12, ¿verdad? Hablamos de ese Padre amoroso, ese Padre que crea todo, por eso se le llama Padre Creador, que sería el arcano 1, ¿verdad? Es una personalidad, o sea, es un ser, vamos a decir, de luz que piensa, que razona, que proyecta, que crea, ¿verdad? Dice, es un Abba en el sentido literal de la expresión. Él es el principio, el generador, la fuente, el que sostiene la creación. También, como vemos en el tarot, pues es el arcano 1, es el Padre Creador, donde está toda la creación en pensamiento, y de ahí va a surgir todas las cosas que llamamos materiales, ¿verdad? Dice, podemos imaginarlo como queramos, podemos definirlo como queramos. Él es persona y nosotros somos personas. Entonces, Abba no es un bello sueño de ilusión, pues realmente existe. Y Él solo desea que lo busquen, que lo encuentren,
Y eso solo puede hacerse con la ayuda de la confianza. Ver Salmo 91:2. Y es cierto, ese Dios está en cada uno de nosotros, en ese punto de unión de las cuatro cámaras del corazón de cada uno de los hombres y mujeres que estamos en este plano, ¿verdad? Entonces, Él es un Padre amoroso que quiere ser encontrado y cada instante de tu vida está ahí hablándote directamente. Aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, ¿verdad? Pero uno como anda muy ocupado afuera, con toda la atención puesta en el mundo externo, pues no hace caso de esa voz interna, ¿verdad? Por eso los metafísicos de Abba todas las mañanas, ¿verdad?, hacemos nuestra meditación metiéndonos a ese punto donde están esas cuatro cámaras de nuestro corazón y contactamos con ese ser de todos los seres, llamado Abba. Siguiendo con esto dice, Abba sostiene y contempla los universos en el hueco de su mano. Es todo presente, pero está en el futuro. Es el único santo, porque es perfecto, es indivisible y no obstante se multiplica sin cesar. Y es cierto, cuando hablamos de esto en las clases, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un ser indivisible se transforme en miles y miles de millones de personalidades, ¿verdad? Bueno, pues porque es un pensamiento, todos somos pensamientos, entonces con el pensamiento tú puedes hacer millones, con un solo pensamiento puedes hacer millones y millones de pensamientos, ¿verdad? Y no se altera para nada la unicidad o la singularidad. Dice, Él te imagina y apareces, Él es, y es cierto, en las clases cuando hablamos de que Dios es, ¿verdad? Siempre le agrego, Él es lo que quiera ser, Él es lo que quiera ser. Quiere ser piedra, es piedra. Quiere ser vegetal, es vegetal. Quiere ser animal, es animal. Quiere ser hombre, es hombre. Quiere ser ángel, arcángel. Lo que Él quiera ser es. Así de simple. Dice, volviendo otra vez, Él te imagina y apareces. Él es, y ni la ciencia, ni la razón, ni la filosofía pueden demostrar jamás la existencia del Padre. Y es cierto, ni la ciencia que usa todo como razonamiento lógico, ¿verdad? La filosofía con su razonamiento psíquico tampoco puede dar a entender o comprender esto que estamos hablando. Esto tiene que sentirse en el corazón. Esto tiene que, ¿cómo te diré? Pues meditar para poder contactar con esa fuente. O sea, trascender lo que es este plano físico, trascender el pensamiento, trascender la mente y quedar en ese vacío, en ese silencio y en esa oscuridad total, ¿verdad? Que es la fuente de todo y que es Abba, ¿verdad? Dice, pues es más listo, imaginativo y amoroso de lo que supones. Él no está a merced de hipótesis o postulados. Él solo está a merced del corazón. Solo experiméntalo y no trates de demostrarlo. Y es cierto, cuando al maestro le preguntaron, bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta de ese Abba? Dice, pues es como el viento, ¿verdad? El viento, pues no lo puedes ver, no lo puedes definir ni catalogar, ¿verdad? Sin embargo, lo puedes sentir. Y eso es lo que él decía. No lo trates de mostrar, no trates de verlo afuera de ti, sino simplemente siéntelo dentro de ti. Siente ese ser, ese aliento, ese espíritu, ¿verdad? Que está dentro de ti, en tu corazón. Dice, en esa búsqueda, cuando el hombre persigue y ansía a Dios, su alma, al encontrarlo, nota, percibe, experimenta su presencia. Eso es todo. Entonces aquí está la clave. Nota, percibe, experimenta su presencia. Eso es todo. Pues cuando el ser humano toca al Padre y cuando Él te toca, el alma se pone de pie de un gran salto. Es una sensación única, clamorosa,
y una gran seguridad te acompaña de por vida. Pero ese benéfico sentimiento es personal e intransferible. Y es cierto, eh, todo esto que hablamos en lo que es en la escuela de meditación ABA, ¿verdad? Es para que la persona lo experimente, lo viva en sí mismo. No es algo que pueda utilizarse para la mayoría de las personas, ¿verdad? Que se salven, vamos a decir, en un grupo, como en ciertas religiones mencionan, ¿verdad? Que solamente ellos se van a salvar. No, la salvación es para todos, es una prerrogativa que Papá Dios nos da a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sí hay que desearlo, hay que querer ser ese contacto, hacer esa unión, ¿verdad? Por eso dice que es personal e intransferible. Entonces es un encuentro muy íntimo, muy personal, ¿verdad? No puede ser eh, transmitido a otra persona. La otra persona tiene que vivirlo, tiene que sentirlo. Y luego me dice, entonces no vendas a este sentimiento, no grites el nombre del Padre, no obligues a nadie, no discutas. Cada quien recibirá el toque a su debido tiempo. No hay prisa. Abba sabe, Abba reparte. Abba es un Dios sin prisas, es un Dios amor, que ya está en ti, en tu corazón. Y a este es lo que quería llegar, ¿verdad? El símbolo de la escuela, pues como ustedes ven atrás de mí, es un corazón que tiene 4 cámaras, que dice Abba, ¿verdad? Y en el centro de esas 4 cámaras, pues está un punto eléctrico, ¿verdad? Que realmente está en nuestro corazón físico. Y ese punto eléctrico es el que hace posible que el corazón se contraiga y se expanda. Y al hacer esa función de contracción y expansión, pues está haciendo posible la circulación de la sangre. Y al circular la sangre, pues está llevando todos los elementos necesarios para que las células se alimenten y vivan, que todo tu cuerpo viva y tenga vida en exceso, en plenitud, vamos a decir. Entonces, ese punto, ¿verdad? Es esa presencia, esa esencia y conciencia pura, ¿verdad? Que es lo que quería llegar a este punto. Y ahorita vamos a hablar de lo que los hebreos llaman la Shekinah, o sea, esa chispa divina, ese punto eléctrico que está allí en cada uno de los corazones de los hombres y mujeres que habitan este planeta o toda la creación en sí, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Dice, el Padre es en su infinita misericordia, en su indescriptible amor, hace tiempo que se instaló en nuestro corazón. Él así sabe, Él así está, Él así se comunica con la creación y se hace uno con cada mortal inteligente y lo hace inmortal. Entonces, aquí hay otro punto importante, ¿verdad? También en las clases, cuando estamos hablando de estas cosas, pues decimos que Papá Dios, ¿verdad? Papá Azul, Papá Celeste, como decía el Maestro Jesús, Abba, eh, la función de Él o el trabajo de Él, las 24 horas del día, sin faltar un solo instante, ¿verdad? Es el de que seas inmensamente feliz. O sea, todo hombre y mujer que está en el plano físico, que sea inmensamente feliz, inmortal y uno con Él. Ese es el trabajo en sí de ese Abba, ¿verdad? Por eso dice aquí que está en el corazón, ¿verdad? Él así sabe, Él así está, Él así se comunica con la creación y se hace uno con cada mortal inteligente y lo hace inmortal. Muy bien. Entonces, es algo que no podemos, que no sabemos definir, que nos impulsa a pensar en Dios, algo desconocido que proporciona la capacidad intelectual suficiente como para plantearnos el problema de la divinidad. Y es cierto, no puede ser definido, no puede ser medido, no puede ser pesado, no puede ser analizado, ¿verdad? Porque como les ponía el ejemplo que decía el Maestro Jesús del aire o del viento,
pues no puede ser eh, detectado, no puede ser visto, no puede ser medido ni pesado, ¿verdad? Pero sí se puede sentir, ¿verdad? Y esa es la clave de esto que venimos hablando los metafísicos, ¿verdad? A Dios no hay que verlo, no hay que medirlo, pesarlo, hay que sentirlo. ¿Cómo? Con el corazón. Por eso tenemos en el corazón esas 4 cámaras, ¿verdad? Y ese punto que se llama el punto eléctrico que hace posible que tengas vida y la tengas en abundancia. Muy bien. Dice, algo sutil nos arrastra hacia el misterio de Dios. Es esa voz baja que te habla siempre, siempre. Aquí estoy, hijo mío, lo que definitivamente tira de ti hacia Él. Por lo tanto, tú, mi querido hermano o hermana, eres igual a Dios, porque lo llevas en lo más profundo de tu corazón. Tú eres su imagen, es más, tú eres Dios. Y es cierto, eh, en las clases cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Mediante la meditación, llegamos a entender y comprender, ¿verdad? Que si Dios es infinito y Dios está en todas partes y en todo lugar, ¿verdad? ¿Dónde me ubico yo como ser humano, como persona, ¿verdad? Pues si Él es infinito y fuera de Él no hay nada, pues me ubico dentro de Él. Es lo natural, estoy dentro de Él. Ahora, si estoy dentro de Él, ¿con qué material estoy hecho? Pues estoy hecho con el material de Él, ¿verdad? Y si estoy dentro de Él, hecho con el material de Él, ¿por quién estoy hecho? Pues estoy hecho por Él, ¿verdad? Y si estoy dentro de Él, hecho con el material de Él y hecho por Él, ¿para qué estoy hecho? Pues es lógico que llegue a la conclusión de que es para Él. Y entonces, ahora sí, estamos conscientes, ¿verdad?, de esa divinidad. Como dice aquí, por lo tanto, tú, mi querido hermano, hermana, eres igual a Dios, porque lo llevas en lo más profundo de tu corazón. Tú eres su imagen, es más, tú eres Dios. Y es cierto, estás hecho con la esencia, presencia, potencia y vida de Dios. Entonces dice, Él, aunque tú no lo puedas comprender, ahora, en este momento, te necesita, ¿verdad? Dice, Él será Él cuando toda su creación sea Él, o lo que es lo mismo. Dios para ser Dios tuvo que hacerse no Dios para ser Dios plenamente. Y es cierto, esas palabras son algo muy importante, ¿verdad? Dios para ser Dios tuvo que hacerse no Dios. O sea, en este caso, negarse a sí mismo, ¿verdad? Y al negarse a sí mismo, pues se transforma en cada uno de los seres humanos que habitamos toda la creación, ¿verdad? Entonces, en ese momento se niega Él como Dios y aparece una personalidad, aparece un ego, ¿verdad? Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez, ¿verdad? Y entonces hay una separación, pero es una separación aparente, ¿verdad? Entre Dios y yo. Y luego, cuando ese no Dios, o sea, cada uno de los seres humanos, entiendan y comprendan que es Dios, entonces Dios va a ser Dios plenamente. ¿Por qué? Porque ya va a ser conscientemente uno solo, ya no va a haber diferencias ni divisiones, ¿verdad? Como las hemos hecho a través de toda nuestra vida. Dice, por lo tanto, querido hermano o hermana, somos inmortales, porque así lo ha querido el Padre. Esto es con el fin de revelar al Padre, para decirle al confuso y confundido hombre que la esperanza existe, que somos hijos de un Dios, que hemos sido elegidos por el infinito amor de Abba, que estamos en el principio. Si Él no nos hubiera hecho inmortales, todo esto sería una burla. La inmortalidad es un regalo de Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer deben de saber que son inmortales por el expreso deseo de mi Padre Dios Abba. Hagan lo que hagan o digan lo que digan, Dios Abba es tan inmenso que se pone en pie en lo más pequeño en tu corazón. Y es cierto, como dice aquí, Dios Abba es tan inmenso que se pone en pie en lo más pequeño en tu corazón. Y así es lo que también Ramta en lo que es la película o documental, y tú que sabes, ¿verdad? Menciona este punto diciendo cuál es la teoría
vamos a decir, mundana, o la teoría que puede explicar lo que es el reino de Dios, como decía el Maestro Jesús. Es como la semilla de la mostaza, es una semilla muy pequeña y sin embargo de ahí surge un árbol inmenso y los aves del cielo vienen a hacer sus nidos en ese árbol. Entonces el reino de los cielos es como una semilla diminuta, vamos a decir, bueno, es ese punto, esa chispa divina que está en cada uno de nosotros, es esto que estamos hablando, es ese punto eléctrico que está en todos y cada uno de los corazones de los hombres y mujeres que están en esta creación, ¿verdad? Y eso lo pueden ver ustedes en cualquier tratado de anatomía. Ahí se van ustedes al corazón y van a ver que en las 4 cámaras, en medio de las 4 cámaras, hay un punto eléctrico, ¿verdad? Que es el punto, me parece, de His, ¿verdad? Y entonces ese punto eléctrico hace posible que el corazón se contraiga, se expanda, haciendo posible la circulación de la sangre y dando vida a todas y cada uno de los trillones y trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo físico. Entonces ese punto es el dador de vida. ¿Y quién es el dador de vida? Pues es Dios, Abba, precisamente. Entonces Él está en ese punto, ahí en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces eso es lo que el maestro nos, nos dice de lo que es Abba. Bueno, pero ahora vamos a ver ese punto eléctrico, ¿verdad? Que también los hebreos llaman la Shekinah, ¿verdad? Incluso pues hay un juego de niños, ¿verdad? Donde se cantaba esa estrofa que dice, oh, Cheki, Cheki, oh, Cheki, Cheki, Shekinah. Entonces habla de la Shekinah. Bueno, vamos a ver qué es. Dice, ahora es la hora de contactar con la Shekinah. En este momento, sí, en este momento. Dice, todos los seres humanos debemos de buscar la presencia divina, iniciar la unión o contacto con la Shekinah, aspecto femenino de Dios Abba. Esto es sencillo. La Shekinah es circular y se distingue por su luz y por las letras Lamed y Bet, LB, que significa corazón. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? No sé si se aprecie aquí un corazón con un punto entre las 4 cámaras y esa es la Shekinah, o sea, el punto eléctrico que les menciono a través de estos escritos. Y luego nos dice, ahora bien, refiriéndonos a Dios Abba, le decimos, te damos gracias porque estás ahí, en lo grande y en lo pequeño, en el trigo del corazón humano, todavía por germinar, en la dulzura de la simple y de lo simple y en la paz interior. Muy bien. Entonces, como dice aquí, estás en lo grande y en lo pequeño, en el trigo del corazón. El trigo, pues, es también una semilla muy pequeña, ¿verdad? Que, pues, germina y da miles y miles de semillas. Una sola da miles y miles de semillas. Y de ahí, pues, surge la harina y de ahí el pan. Entonces, aquí está haciendo una comparación con esa semilla, dice el trigo del corazón humano, todavía por germinar. ¿Qué significa eso? Pues que está en proceso de darnos cuenta de que ese punto eléctrico, pues es ese Dios, ¿verdad? Es ese ser de todos los seres que da vida a raudales, que no tiene límite, ¿verdad? Ni principio ni fin. Dice, aun cuando el varón es más parecido a Dios Abba, solo en la unión de hombre y mujer se consigue la perfección. Solo entonces podía hablarse de una criatura celestial. Y es cierto, en las clases cuando mencionamos esto, ¿verdad? De que por qué el amor te lleva a la unión sexual. Bueno, pues porque en ese momento cuando el hombre y la mujer están haciendo el amor, ¿verdad? Son como Dios, ¿verdad? Se hacen uno sin ninguna diferencia de ningún tipo, ¿verdad? Y van a generar
a imagen y semejanza a un ser, ¿verdad? Que es un hijo. Y se puede ve uno dar cuenta, ¿verdad? Los hijos pues son parecidos a los padres, o al padre o a la madre, o trae de los dos. Por eso es imagen y semejanza del padre, ¿verdad? Entonces es el punto donde el hombre y la mujer son realmente ese Dios en función aquí y ahora. Dice, solo entonces la Shekinah, divina presencia, se hacía presente. Solo entonces en la unión carnal y bendecidos éramos dignos del eterno Dios Abba, por lo que Adán se refiere al género humano sin distinción de sexo. Is o Isaac, lo femenino del hombre, ¿verdad? Venía a ser el todo. Y es cierto, como dice en Génesis, ¿verdad? Adán, pues, es el varón, ¿verdad? Es, Dios lo pone en un sueño profundo, ¿verdad? Y de una costilla, más bien abre el costado y saca una costilla, y de la costilla crea a Eva, la mujer. Entonces, pues, como podemos darnos cuenta, la mujer surge del varón. Entonces, por eso es is, porque is significa varón, y is doblemente varón. Entonces, Isis es Eva, ¿verdad? La madre de todos los humanos, o todo lo que es vida, ¿verdad? Por eso se llama doblemente varón, ¿verdad? Isis, doblemente varón, porque como dice Adán, del varón ha sido tomada, entonces es doblemente varón, es la mujer, o en este caso Eva. Dice, la Shekinah no tiene forma, es solo una vibración que llena el, el Santísimo, o sea, el lugar de la Shekinah permanece vacío, que es el lugar que habita Dios Abba, o la Shekinah, o sea, Dios es ella. Y es cierto, ese punto, ¿verdad? Pues es un punto eléctrico, no hay nada, está vacío. Sin embargo, de ahí surge la vida y se está transmitiendo a todo lo que son los miles y miles de millones de células que tenemos en nuestro cuerpo físico. Dice, la Shekinah es la chispa divina, pero no en el sentido de chispa eléctrica o partícula incandescente que nace de una fricción o algo que se está quemando o destello luminoso, sino como una vibración producida por la letra Yod, la primera del santo tetragramatón, que es Yod Hi Bau Hi, ¿verdad? Ese Yod tiene vida y la oscilación o frecuencia la convertía en una de las letras más agudas y más cercanas a la divinidad. Dios es ella, la primera Hi, la que sigue a la Yod, ella, la hermosa y virgen, el vaso del secreto, matriz, padre y madre, ella, la segunda Ji, habitante de los sueños. Bien, entonces en las clases, ¿verdad? Cuando nosotros definimos o describimos el corazón, en la parte inferior, ¿verdad? Ahorita lo estoy tapando, pero en la parte inferior hay unas letras hebreas. Ellos escriben de derecha a izquierda, entonces está el Yod, y luego sigue el Ji, y luego el Bau, y luego el Ji. Entonces el Yod es la primera letra, que significa el yo, ¿verdad? Ese es el Padre, es el, vamos a decir, el insondable, la esencia, conciencia pura. Y luego viene el Ji, la primera Ji, ¿verdad? Pues es el Espíritu y es la madre, que donde va a surgir todo. Luego viene el Bau representa a Adán, y otra vez se repite el Ji y es Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces, como podemos ver, el nombre de Dios, que son 4 letras, ¿verdad? Pues nos está dando a conocer este misterio, ¿verdad? Yod es la energía de Papá Dios, ¿verdad? Como creador. Luego el Ji es el espíritu como generadora de vida. Y luego viene Adán, que es el hombre, ¿verdad? El padre físico, y luego Eva, la madre física. Entonces ahí está toda el misterio de la creación. Bien, dice, esta chispa está en el interior, en el corazón. Esa chispa o espíritu
de origen divino, es el Padre en miniatura. Una chispa o vibración es lo que realmente nos distingue del resto de lo creado, ya que es un regalo celestial y don de fuego blanco. O sea, es un fuego incoloro, ¿verdad? Como también decimos en la definición, o más bien no definición, sino que tratar de explicar lo que es Dios, ¿verdad? Pues es un, una luz intensa, sin ningún color, simplemente una luz brillante, muy intensa, ¿verdad? Que te abraza, que te llena, que te penetra, ¿verdad? Te traspasa. Es una luz hermosísima donde uno se siente muy a gusto, como apapachado, como cobijadito, todo muy bien, en paz. Y luego dice, esta luz no puede ser generada por el hombre, ¿verdad? En realidad no es luz, la chispa es el Abba que desciende, o sea, lo más grande e infinito se ubica en lo más pequeño o finito. Y es cierto, es un Dios omnipotente, ¿verdad? Que por eso se puede ubicar en ese punto, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar vida y dar vida en abundancia, ¿verdad? Y por lo tanto generar todo lo que llamamos creación o mundo, si quieren oírlo, ¿verdad? Dice, pues cada ser humano la recibe en su corazón. Cada ser humano es depositario del amoroso y dador de vida, Papá Abba. El amor de Padre Abba es lo que sostiene a todo lo creado, concentrado en el interior. El Padre Ab y el Espíritu Ji en el corazón y en la mente al mismo tiempo. En el corazón y la mente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón es donde reside Dios y la mente es el espejo donde se va a presentar como físico material todos los pensamientos que generó el mismo Dios. Incluso, como mencionamos en las clases, ¿verdad? Todo lo que se ha pensado, todo lo que se está pensando ahorita y todo lo que se va a pensar ya fue pensado por Él. Entonces lo único que hacemos nosotros es bajar esa información, ¿verdad? De ese pensamiento infinito, ¿verdad? Y pasarlo a la vista fuera de nosotros, ¿verdad? Como una creación. Pero todo eso ya fue pensado por Él. Lo único que hacemos es bajar ese pensamiento y transformarlo en forma física material. Dice, es un regalo azul, es el Padre azul, pero no lo es. Esta presencia, esta vibración divina, esta gota azul es el gran misterio que debemos de resolver todos los metafísicos. Este es el gran privilegio, llegar a sentir al Padre en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, querido hermano o hermana, regresa a la luz original que está en tu corazón y olvida a todas las otras luces que solo son un reflejo de ella misma. Y entonces pues viene el monito donde explicamos, ¿verdad? Que en la parte superior, por la mollera, entra el espíritu al descender, da nacimiento al alma que está a la altura del tercer ojo, luego va descendiendo hasta el corazón, donde allí se encuentra ubicado, o más bien establecido, esa chispa que es Dios Abba, ¿verdad? Es la Shekinah. Y bajando aún más, pues llegamos al ombligo, que es la mente, o el ego. O sea, ahí es donde, es donde Dios deja de ser Dios y se transforma en fulano de tal o fulana de tal, ¿verdad? Que es el ego, ¿verdad? Haciendo una, entre comillas, separación, pero es una unidad separada de conciencia, nada más. ¿Por qué? Porque es una medio por el cual el mismo Dios, ¿verdad? Deja de ser impersonal para transformarse en personal, ¿verdad? Pero todo eso está a través de esa chispa divina que está en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, Él es el amor, Él te ha escrito en la eternidad, Él te imagina y apareces, eres suyo, le perteneces porque Él te ha imaginado y eres. Y es cierto,
Como decía en Job también, ¿verdad? Que si Dios retirara ese espíritu de cada uno de nosotros, pues el hombre sería nada, no quedaría nada, no habría ninguna existencia, ¿verdad? Pero Él vuelve otra vez a penetrar ese punto, a estar ahí en ese punto, y el hombre vuelve a la vida, y el hombre hace muchas cosas, crea muchas cosas. ¿Por qué? Por medio de esa chispa, de esa chequina, de esa vibración, de esa energía. Dice, el descenso del Padre en el ser humano provoca el nacimiento de otra criatura, el alma inmortal, una hija de la chispa, ¿verdad? Aunque ella no lo sepa. El alma, como un bebé, nace ignorante, ¿verdad? Aunque amorosamente abrazado por el amor del Padre, necesitará tiempo para hacer sus primeros pasos y ser consciente de quién es y hacia dónde va en la vida. Y es cierto, como decimos en las clases, ¿verdad? El espíritu entra por la mollera. Si ustedes ven en un niño pequeño, ¿verdad? Eh, encontramos que en la parte superior de su cabeza, en la mollera, que se llama la mollera, ¿verdad? Existe una abertura como de unos 2 centímetros de abertura, de diámetro, ¿verdad? Y se puede meter hasta el dedo, ¿verdad? Ahí es donde entra el espíritu y va bajando, encendiendo unas luces, ¿verdad? En el tercer ojo, luego la garganta, luego el corazón, luego el ombligo, luego el esplénico y luego el sexo. Entonces, entra ese espíritu, ¿verdad? Y la primera reducción, vamos a decir, entre comillas, de esa vibración, pues es el alma, y lo va bajando y se va instalando en cada uno de los centros de energía, ¿verdad? Que tenemos todos los seres humanos. Por eso menciona que el alma, ¿verdad? Es una hija de la chispa. Y luego dice, el alma no sabe que es inmortal, lo irá descubriendo paso a paso, pero antes debe de ocuparse de crecer, pues ella será el recipiente que acogerá la personalidad, ego o yo del nuevo ser humano. Ella es la materialización del nuevo hombre o de la nueva mujer, pues sin la energía transformadora del alma todopoderosa, se trata solo de nada y de vacío, y amamos a ese cuerpo físico y el mundo material en el que vive, ¿verdad? Ese mundo que nos engaña, nos atrapa, nos vela y distrae la atención de nuestro verdadero ser, Dios Abba. Pues, pues Él es uno, que es dos. Muy bien. Entonces aquí pues está explicando esto, ¿verdad? Que el alma como entidad sutil pues necesita de un cuerpo físico, y entonces es cuando toma esa encarnación, ¿verdad? Lo que es la matriz de la madre, que es el esplénico, ¿verdad? Y toma un nombre físico, o sea, en este caso un ego, ¿verdad? Y el ego es precisamente esa unidad separada de conciencia, o también como hemos hablado en los sábados pasados, ¿verdad? El ego es energía generadora de orden, o si quieren oírlo, energía general organizadora. ¿Por qué? Porque va a organizar todas las átomos, moléculas, células para conformar el cuerpo físico y poder estar aquí en el plano como hombres y mujeres, como unidades separadas de conciencia. Muy bien. Dice, un alma inmortal, que significa que una vez imaginado vivimos para siempre, pues la inmortalidad es uno de los regalos del Padre y no depende de nada, es un regalo del amor. El amor actúa sin más, no precisa condición alguna, no pide nada a cambio, no pregunta ni tampoco espera respuesta. El amor sabe, el amor te cubre y te arropa, porque sí, nada más, porque sí, nada más. O sea, Él es un Dios amor, pero un amor infinito, un amor incondicional. En las clases del lunes pasado del el centro del corazón, el centro de energía del corazón, eh, llegamos a esa conclusión, ¿verdad? De que el amor impersonal de Dios, ¿verdad? No tiene límites, no tiene trabas, no tiene nada, no pide nada a cambio. Él te ama infinitamente y te ama simplemente. Él no espera nada de ti, Él no
eh, está viendo a ver si cometes errores o no. Simplemente te ama. Es un amor infinito. Dice, eh, entonces por lo tanto sé inmortal, aunque no lo sepas y no lo acepte. El alma está destinada a él, terminará donde empezó, aunque no lo entienda. Ella ha sido dotada de lo necesario para elevar al hombre y a la mujer por encima de lo material, y muy especialmente para buscar el origen, su origen. Y es cierto, eh, en las clases les digo a las personas, ¿verdad?, que Papá Dios nos pone un impulso, ¿verdad?, en nuestro corazón para buscarlo, como dije también ahorita al principio, ¿verdad? Él está esperando que lo encuentres. Él es un Padre amoroso que se hace el encontradizo, ¿verdad? Entonces ahí está en ese punto, humilde, con respeto y gracia, ¿verdad? Esperando simplemente que te des cuenta de ello para ser uno completamente. Es cuando en ese momento es Dios plenamente, cuando tú eres consciente de quién eres y por qué estás aquí y a dónde vas, ¿verdad? Como dice aquí, es por encima de lo material y muy especialmente para buscar el origen, su origen. Entonces, con ella, o sea, el alma, nace el pensamiento. Ella es el marco interior. Ella es la responsable de la arquitectura de la personalidad o ego. Ella está preparada para buscar, aunque no sepa qué. Y es cierto, eh, como el alma cuando toma cuerpo físico, ¿verdad? Pues es velada y entonces, a pesar de que es infinita, divina y todo, entonces se encierra en un finito, ¿verdad? Y eh, empieza desde cero para empezar a crecer y darse cuenta de quién es y poder descubrir ese origen, ¿verdad? Que por eso cuando en las clases hacemos la meditación, les digo yo, van a entrar a ese punto de su corazón y van a encontrar al ser de todos los seres y se van a hacer uno con él. ¿Por qué? Porque es algo natural, ¿verdad? Cuando llegas a ese punto, a esa oscuridad total, a ese silencio total y a ese vacío total, ya no existes, ya no eres, simplemente es Él, ¿verdad? Y te haces uno con Él. Muy bien. Entonces dice, la chispa le ha concedido el magnífico don de la inquietud y no descansará hasta que descubra quién es realmente y de dónde procede. Ella está sujeta a la razón, o sea, estamos sujetos a lo que es la lógica, lo que es el razonamiento puro, por eso estamos aquí encuadrados en un espacio-tiempo, ¿verdad? Dice, ella está sujeta a la razón, pero solo hasta que pueda poner en funcionamiento lo que es el principio del fin, hacer la voluntad del que la ha creado. Y es cierto, mm, ese es el punto más alto de contacto con Papá Dios. Lo decía el Maestro Jesús, ¿verdad? El Maestro Jesús decía, es mi voluntad que se haga tu voluntad. O sea, hablando del Padre Abba, ¿verdad? Es mi voluntad que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todo, de toda creación, ¿verdad? Lo dice también el mismo Maestro cuando dio las 4 buenas nuevas. Dice, ¿a qué venimos al mundo? ¿Por qué encarnamos en un cuerpo físico? Bueno, encarnamos en un cuerpo físico, ¿verdad? Precisamente para eso, ¿verdad? Para ser uno con ese Dios, para darnos cuenta de que somos ese Dios, que estamos aquí con un ego, una personalidad, trabajando nuestra divinidad y darnos cuenta de ella y volver a ese origen, como dice aquí, hacer la voluntad del que la ha creado, hacer esa voluntad de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien, dice, entonces el alma será todavía o también intuitiva, iniciará la magnífica aventura del sabio que además sabe quién es. El gran regalo del amor de Abba, la chispa, es la llave maestra que abre todos los misterios, pues el Padre nos imagina. Él sabe por qué desciende sobre nosotros, nos habita, nos regala un alma inmortal y nos lanza a la más prodigiosa de las aventuras, buscarlo a Él, buscarlo a Él. Y ese es
la finalidad de toda la creación, ¿verdad? Todo surge de Dios y todo va a regresar a Dios. Y eso es el fin, buscarlo a Él y hacernos uno con Él, como es, ¿verdad? Como ahorita mencioné, estamos dentro de Él, hechos con el material de Él, hechos por Él, para Él. Entonces, volver a ese origen, volver a esa unidad, volver a ser ese Dios completo y perfecto, ¿verdad? Esa es la finalidad de la metafísica de Abba. Volver otra vez a ser lo que era o en el origen y ya no cambiar por nada ni por un plato de lentejas esa divinidad, ¿verdad? Bueno, pues mis amigos, mis hermanos, ¿verdad? Todas las personas que les guste esto de corazón, pues estamos por impartir, ¿verdad? En marzo 23, el próximo viernes 23 de marzo, en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, en el centro de Monterrey, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz, a 2 cuadras de la Purísima y 1 cuadra de lo que es la Plaza del Mediterráneo. Vamos a iniciar el curso de Yo Soy Dios en Acción Aquí. Es un curso de 3 años, ¿verdad? Que empezamos con meditación, ¿verdad? Donde se enseña a las personas a meterse a ese punto de su corazón, ¿verdad? Y hacer el contacto con esa fuente o ese origen. Y después pues viene una serie de estudios adicionales que son centros de energía, las glándulas, la mente, la constitución metafísica del hombre, los pensamientos, cábala, numerología, puertas dimensionales, ¿verdad? Luz astral, mundos paralelos y al último el verbo. Eso se lleva 3 años, ¿verdad? Entonces le estamos invitando a la gente que le guste todo esto de corazón. Pues el próximo viernes 23 de marzo, vuelvo a insistir, en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, en el mero centro de Monterrey, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz. Ahí vamos a estar impartiendo el curso de Yo Soy Dios en Acción Aquí, empezando con meditación. Y el lunes próximo, en Lerdo de Tejada, 503, Colonia Getsemaní, en San Nicolás de Garza, atrás de lo que son los panteones de San Nicolás, ¿verdad? Hay una placita que es el Jardín de Getsemaní y estamos nosotros en la mera esquina de esa placita, en el 503. Ahí vamos a estar el lunes de 10 a 12 impartiendo una plática abierta, hablando de lo que el Maestro Jesús nos vino a dar de información para estas fechas, ¿verdad? Que se acercan lo que es la Semana Santa. Y pues aquí voy a hablar el último sábado, vamos a decir, de este mes, precisamente de esos mensajes que el Maestro Jesús dio al mundo después de muerto, ¿verdad? O sea, cuando Él resucita. Bueno, pues entonces los invito, mis amigos, a participar en vamos a decir, prácticas o meditaciones, ¿verdad? Que nos hacen ser cada vez mejores, sobre todo felices, inmensamente felices, ¿verdad? Y ya no nos enfermamos, esa es la otra. Bien, bueno, pues no me queda más que decirles, mi corazón es tu corazón, y pues los espero aquí el próximo sábado, ¿verdad? De Sábados con Abba. Muchas gracias y felicidades.